Pa para pa 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 para pa 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 para pa pa. Muy buenas tardes, hoy viernes de café, también aniversario luctuoso de Sigmund Freud, este día 23, ay, ya se fue Edgar, y también, bueno, día y mes de temblores también aquí en México, así que bueno, así, todo se junta aquí bonito para que haya que festejar. Así que bueno, un caso muy interesante el día de ahora, el de caso Kuklinski, bueno, Eichmann, el famoso asesino serial Eichmann. Y bueno, nos presentamos, por favor. Bueno, Ana, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un placer, como siempre, tenerlos aquí con nosotros en la transmisión de los viernes. Ojalá que la estén pasando muy bien, que pese a los temblores, pues no se vean afectados de ningún tipo, que no nos vaya a agarrar ahorita en la transmisión tampoco. Y sí, pues ya saben todos con calma. Así que, pues bueno, vamos empezando. Gracias. Gracias. Irra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Café Psicoanalítico. Su servidor Israel Fuente les da la más cordial bienvenida. Y pues sí, esperemos no vaya a temblar, porque no sé si quedarme para continuar el tema o me voy, no sé. Tú te quedas estoicamente. Bueno, muy bien. Bueno, Edgar ahí tiene problemas para entrar. Bueno, pues ahorita yo vengo en unos 10 minutitos. Irra se queda ahí platicando el caso de Eichmann. Bueno, con su permiso. Me doy introducción, me voy de lleno. Sí, adelante, Israel. Finalmente eres el protagonista el día de hoy con este tema. Ok, vale. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser de Richard Kuklinski, un asesino en serie, oriundo de Nueva Jersey, y con un récord, y ojo, esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque pues esto definitivamente va a determinar sobre todo la carencia de empatía, la forma dentro de la cual él operaba, la peligrosidad que imperaba ahí, y sobre todo la cuestión psíquica que estaba merodeando con este Richard. Y dicho esto, con esta parte del récord que se tiene contemplado de 100 asesinatos, cabe señalar algo: él se atribuye otros 100 asesinatos más, llegando a unos 200. Estos últimos no son confirmados por instancias policíacas de allá de Estados Unidos, pero sin duda alguna, pues uno de los asesinos más peligrosos que han existido, ¿no? Y bueno, me encantaría dejar por acá una incógnita del por qué lo vuelve tan peligroso a él. Y esta incógnita la vamos a ir descifrando poco a poco a lo largo del desarrollo de este tema. Y a propósito de esto, esto es completamente introductorio, nos vamos a basar para hacer el análisis de este psicópata con un texto que en lo personal se los recomiendo, muy difícil de encontrar, por cierto, pero si lo logran encontrar, cómprenlo. Es de Alberto Eiger, que se llama Pequeño Tratado de Perversión Morales. Si tienen chance, ubiquen este texto. Y tiene un capítulo que se llama Psicópata o cómo violar para robar el amor. Entonces, estas van a ser parte de nuestras bases. Voy a retomar definitivamente también a Kate Friedlander en un texto que se llama Delincuencia Juvenil, o Perversión hacia la Delincuencia Juvenil. Entonces, bueno, estas van a ser nuestras bases y esto sería básicamente la introducción. No sé si quieres comentar algo antes de irnos de lleno. Adelante, por favor. No, sí, muchas gracias, Ira. Bueno, acá algo también para comentar es que, porque es también importante enfocarnos en la parte de la adolescencia, ¿no? Y esta es la parte en donde, pues, desarrollamos, si bien se construye un psicópata en la parte de la infancia y que son diversos factores, como lo puede ser la familia y como incluso se comenta en el documental también, en el que podemos ver, pues, el donde comenta todas las personas que asesinó. Podemos ver entonces una infancia en donde sus papás, pues, eran personas que carecían de
de la parte de dar afecto, ¿no? O sea, tampoco eran papás tiranos o muy fríos, y que también venía acá la parte en donde la genética jugaba una parte importante, pero como de repente también darnos cuenta que estos mismos rasgos que él tiene, más personas los podemos tener, y no por eso entonces nos convertimos en un psicópata, ¿no? Y cómo son los factores alrededor de cómo la psicopatía es a nivel social, en gran escala, pues el resultado, pues para que un psicópata también resulte, ¿no? O se cocine también. Creo que alguna vez comenté aquí en un programa que un loco se cocinaba en 3 generaciones, ¿no? Abuelo, padre y el tercero, que es el hijo, ¿no? Entonces también es parte de ir viendo cómo está estructurada la familia, ¿no? Entonces, ojalá que también tengan la oportunidad de ver este documental. Digo, en una oportunidad me gustaría también dejar por acá el link, espero tener la oportunidad para que lo puedan ver. Y para que también tomemos como referencia, pues, este documental, y saber también de quién estamos hablando, ¿no? Quién era Richard Kuklinski. No solo entender la parte de que si bien se construye un psicópata desde la infancia, entonces, ¿por qué el boom también está en la adolescencia? Así es. Definitivamente, y claro que sí, y mira, con lo que acabas de comentar en relación hacia esta parte de la genética, que sí juega un papel, pero bueno, en lo personal me encantaría argumentarte que no es un factor decisivo ni fundamental, pero no hay que quitar el dedo del renglón de ello, sino más que nada cómo fue que se da y se va gestando esta dinámica, tanto familiar, tanto social y tanto del deseo propio del sujeto, para que se vaya de cierta manera, pues vaya, amalgamando, para que apuntale hacia una psicopatía. Ojo, y quiero dejar aquí una pequeña advertencia antes de irnos de lleno al tema, que no se trata como si fuese un recetario de cocina, de que tiene que pasar un A, tiene que pasar un B, tiene que pasar un C, y ya tenemos aquí como de boom, nuestro asesino en serie. Claro que no. Son N cantidad de situaciones que, de hecho, en este documental que comentas, hay, por si en casa lo quieren ver, se meten ahí a YouTube, pongan la entrevista con Richard Kuklinski, Iceman, que también voy a hablar de por qué se ganó ese apodo de Iceman. Y ahí, quien lo entrevista, una entrevista buenísima, en lo personal me encanta cómo la aborda, es el doctor Parker Dietz, y él explica precisamente de que la cuestión genética no es fundamental. Pero bueno, eso lo dejo para la parte final, y para este entendimiento del tema lo voy a dividir en 3 partes: infancia, adolescencia y adultez. ¿Sale? Y bueno, vámonos con la parte de la infancia. ¿Qué fue lo que le pasó a Richard Kuklinski y cómo se manejaba esta parte dinámica dentro de la infancia? Bueno, él tuvo un padre que se llamaba Stanley, un hombre alcohólico, y que de cierta manera, estando alcoholizado, o no, era motivo suficiente para que le propinara golpizas a lo que vienen siendo sus hijos, hermanos de Richard Kuklinski. Pequeño paréntesis y como dato importante para considerar, uno de los hermanos de Richard Kuklinski violó y asesinó a una niña. Cuando en cierta entrevista le hacen a Richard Kuklinski, oye, ¿qué opinas de tu hermano y todo? Él simple y cínicamente responde, venimos del mismo padre. No me sorprende que lo haya hecho. Otro de los hermanos, una hermana, para ser más preciso, de Richard Kuklinski, describen de que, pues bueno, debido a las tremendas palizas que le paraban, pues la mataron. Cuando la policía cuestiona a los padres y todo, no, es que se cayó y se golpeó en la cabeza y todo esto, pero en realidad fue porque la golpeaban demasiado para ver que los padres mataron a su propia hija, ¿sale? Pero bueno, hay que centrarnos con Richard Kuklinski, y por parte del padre estaba esta situación muy marcada, la violencia. También otro elemento a considerar por acá es el aspecto del abandono del padre hacia el hogar. ¿Qué era lo que hacía el padre dentro de este matrimonio, hogar, como lo quieran situar? Era de que además de las golpizas, se iba del hogar, se iba por tiempos bastante prolongados, regresaba de nueva cuenta al hogar, pero únicamente para volver a golpear e irse otra vez.
Otro elemento también importante para considerar, que ahorita también voy a profundizar en el aspecto de la madre, era de que el papá de Richard Kuklinski, Stanley, él trató de apuñalar a su propia esposa, Ana, la mamá de Richard Kuklinski, la trató de atropellar con un vehículo, y también otro aspecto a considerar eran las tremendas golpizas que se propinaron. Una pelea marital bastante marcada, donde existían golpes, empujones, que los insultos, etcétera, etcétera. Primer pregunta que me encantaría plantear: ¿cómo se imaginan que ese niño, Richard Kuklinski, está sosteniendo todo ese angustiante que está merodeando en su propio ambiente? Pasando ahora con el aspecto de la madre, vamos ubicando que Ana, ella, en extremo católica, no me meto en esta situación de está bien o está mal, pero llevado a un extremo, estaba buscando que de cierta manera Richard Kuklinski se subordinara a los mandatos de una religión para que lo siguiera al pie de la letra tal cual como tiene que ser, desde la perspectiva, quiero recalcar, de Ana. Es decir, lo involucró en actividades religiosas a tal grado que se convierte en un monaguillo, pero también los encargados de esa religión, de esa iglesia a la cual pertenecían, también abusaban de Richard, a tal grado de que también lo violentaban. No hay registro alguno de algún abuso sexual, quiero recalcar esta parte, pero pues sin duda alguna está todo esto muy presente. Y otro elemento también a considerar eran las golpizas que Ana le propinaba a su propio hijo, a tal grado que en esta entrevista documental que les estoy comentando del doctor Parker Dietz, Richard comenta y dice: ella en más de alguna ocasión me llegó a quebrar el palo de una escoba en la espalda o en la cabeza, debido a estas brutales golpizas que se están vivenciando. Hace algunas otras expresiones demasiado despectivas tanto para el papá como para la mamá. Por ejemplo, cuando le pregunta acerca de la muerte de Stanley, él dice que bueno, que se murió el hijo de su tal por cual, y no me arrepiento, de hecho no fui al funeral, y para mí fue mejor que se haya muerto, porque así pues una preocupación menos, ¿no? Y por parte de mi madre, pues esa vi, pues en realidad no me preocupa, ni me preocupó nunca, de hecho la detestaba. Eso es un elemento muy interesante a considerar. La detestaba y, pues qué bueno que también se murió, ¿no? Ahora, aterrizando esta primer parte de la infancia, porque falta otro elemento que también quiero sacar, pero lo voy reservando de momento, es lo que nos dice Alberto Eiger en este capítulo justamente. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, cuando un infante está rodeado de toda esta situación de violencia, de toda esta situación donde básicamente no está imperando ni el amor ni la ley, que son dos elementos muy importantes a considerar dentro del psicoanálisis, estamos hablando de que se va a transpolar justamente a lo contrario. Es decir, si por parte de la madre no existe la manifestación de amor, lo que va a comenzar a imperar en ese infante va a ser el odio o el rencor. Dato importante a considerar es que el amor, ¿para qué nos sirve a los sujetos? Para construir objetos, para preservarlos, para tenerlos, para hacer uso de ellos, etcétera, etcétera. Pero cuando impera lo que viene siendo el odio o el rencor, únicamente es para destruirlos, ¿sí? Objetos para manifestarlo a modo bastante general, perdón, puede ser persona, situación, lugar, un objeto material, ser vivo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Digo, hablándolo en estos términos. Y por parte del padre, pues obviamente impera lo que viene siendo la ley, que es básicamente esta parte de la castración, cosa que al menos en este Richard Kuklinski no estaba muy marcado. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que de cierta manera él implementaba su ley propia sin importarle de que el otro, de cierta manera, pues me está limitando, ¿no? Porque esta es mi ley, yo me permito hacerlo. Vaya, le da rienda suelta a lo que viene siendo parte del goce. ¿Sale? Otro aspecto también a considerar es que dentro de esta forma del amor, dentro de la infancia, dentro de la adolescencia, inclusive dentro de la adultez, ayuda y sirve para sentir la empatía por el otro. Y esta misma empatía me limita a no generarle o infligirle daño alguno.
algo que es muy característico al menos dentro de la psicopatía o también dentro de la perversión. No me importa si el otro siente, si ama, si sufre, etcétera, etcétera. Mientras yo esté satisfaciéndome con eso es más que suficiente. Pero con Richard Kuklinski lo que comenzaba a imperar es precisamente el elemento en donde no siento mucha empatía ni comprendo al otro. Que esto, si lo quieren poner en este sentido, y ojo, esto lo planteo yo, estaba en una constante experimentación relacionada y anclada con el actuar precisamente dentro de su propio deseo, que era aniquilar, asesinar, etcétera, etcétera. Por acá alguien trae el micro prendido y se escucha ruido ya. Sí, ahí se escuchó un poco el camión o automóvil, no sé qué era. Ok. Ahora, quiero pasar a otra parte importante y con esto vamos a dar pie a lo que viene siendo la adolescencia, pero dentro de la parte de la infancia, que fue algo muy, muy fundamental acá para Richard Kuklinski, definitivamente para cualquier infante, que es cuando comienza a conceptualizar, en el sentido amplio de la palabra, la dinámica de la vida y la muerte. Todo niño, de repente, cuando empieza con esta, pues vaya, a incorporar dentro del yo el concepto de vida y de muerte, pues bueno, ayuda a desarrollar de cierta manera la empatía por el otro. Y los primeros que se comienzan a manifestar por acá son animales, insectos, etcétera, ¿no? Que la primer mascota del infante, etcétera, etcétera, ¿no? Un niño, por ejemplo, hablándolo en términos generales, ¿no? Es que se murió, no sé, mi conejito, mi perrito, qué sé yo. Ah, mira, mi amor, ven para acá, va a ir para el cielo, en el cielo ya no va a sufrir. Se le hace una forma ritualística, independientemente de la creencia, tanto ideológica, religiosa, como lo quieran situar, pero ahí el niño está entendiendo y conservando de que hay un otro que siente, sufre y vive, a final de cuentas. ¿Qué pasa con Richard Kuklinski? Él, desde que era infante, gustaba de martirizar y asesinar a diversos animales, dentro de ellos, y por las palabras del propio Richard Kuklinski, a los gatos. ¿Qué era lo que hacía con ellos? Los tomaba dos gatos de la cola, los cosía, unía las colas, les lanzaba una sábana por encima y él disfrutaba de que se despedazaran tratándose de separar y a final de cuentas morían ambos, ¿no? Se le pregunta cuánto tardaban en morir y demás. Él dice, pues bueno, yo no me preocupé tanto por el tiempo, yo únicamente disfrutaba de que morían, ¿no? Uh-huh. Y otro aspecto, y ya con esto doy pauta para sus comentarios, es de que a un gato describe que lo mete en un horno, con el cierra, lanza un fósforo, el fuego a todo lo que da, y él estaba fascinado con esta situación de que el gato estaba corriendo, sufriendo, tratando de salvarse, y él decía, pero llegaba en un punto donde dejaba de correr y ya, ese era el fin para él, que era algo muy característico, ¿no? Y bueno, ahorita continúo. Ok, no sé si alguien quiera continuar con los comentarios. Edgar. ¿Qué tal? Saludos a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien. Es que con eso de las fallas técnicas, referente a lo que mencionas, Israel, ¿qué habrá vivido, ¿no? Este personaje de Richard Kuklinski para hacer todo este tipo de barbaridades atroces a los animalitos, ¿no? Primordialmente, pues, en la infancia. ¿Qué tanto ha de haber sufrido? Que en el momento en que se le hace la entrevista es totalmente el personaje de Iceman, ¿no? Tal cual lo refiere. Es un personaje frío, sin emociones, que solamente se nota emotivo y de una manera se le ve tanto burlesca, cínica, en unas veces se le nota muy narcisista, ¿no? Cuando se habla de él de una manera, pues, despiadada, ¿no? Decir, no, oye, eres una persona demasiado
violenta, eres una persona demasiado, pues que hiciste mucho daño, y él está muy bien, muy prácticamente muy quieto, muy elocuente. Se me hace una persona demasiado burlona, ¿no? Se puede ver en su manera de ser, porque se ríe. Si se fijan en muchos de los comentarios que le empieza a hacer el, este, el psiquiatra, incluso le dice, ¿ves? Te dije que tenía sentido del humor. Y dice, sí, ¿verdad? Sí. Entonces es donde dices, bueno, tan los sentimientos muertos no los tienes, ¿verdad? Sí está ahí como el sentido ese de burla, de, de que no le importa nada ni nadie. Entonces, eso se me hizo muy característico de esta persona. Hay otros asesinos seriales, y hay otros tipos de asesinos, como bien lo menciona Ana, que no todos los psicópatas son asesinos en serie, que tienen más como esta cara un tanto más perdida, ¿no? Más ida. Y él no, él como que le satisface este cuestionario, esta entrevista que le está haciendo a esta persona. Se ve que lo está disfrutando, se ve que lo disfruta, que gusta, que le hagan todo este tipo de preguntas, como que le gusta recordar, le gusta mucho los detalles. Entonces es una persona demasiado fría y pues sí, calculadora, ¿no? Pues claro que su trabajo era ese. Eso es lo que quería recalcar un poco en esta parte de lo del Iceman, que bueno, ahorita vamos apenas en la infancia, vamos a ir pasando más a la adolescencia y pues ya ahora sí a la adultez. Bueno, bueno, si están en la infancia, bueno, cuando habla de sus padres no los llama padres, los llama por sus nombres. Por Eso su es algo nombre. también muy Sí. bueno, si lo dijeron ahorita, pero es algo muy característico, que ahí no está el vínculo que debe de estar de padre y madre, y pues bueno, No es se comprueba personalización. lo que es la etiología clásica de un psicópata, que es el que, pues, no, es su vida infantil está llena de violencia y de odio, y pues eso es lo que sabe cómo vincularse, y bueno, digamos, es una típica infancia de un psicópata, y lo característico va a pasar más adelante, ya cuando tiene trabajo de eso y se mantiene de eso y se hace millonario de eso, pero bueno, todavía falta, ¿verdad? Apenas vamos a la infancia. Ahorita vamos precisamente para allá. Así es. Exacto. Algo que acá comentaba Israel y que nos da como la perspectiva en cuestión de la infancia, eso es, y que yo también de repente comentaba acá es, podemos entonces ver que Kuklinski, en la familia que tiene, que es sumamente agresiva y que hay condiciones proyectivas, por ejemplo, donde papá es la persona probablemente más corrupta y tirana de la casa, entonces agrede a su esposa, a Ana, y de repente la parte en donde también como Ana viene y agrede a Kuklinski, ¿no? ¿Cómo es este factor proyectivo en donde luego Kuklinski, siendo un niño, lleva esta parte con los animales, con los gatos, con las mascotas? Recordemos que las mascotas son finalmente una extensión del yo, y finalmente tiene que ver con una proyección de nosotros, ¿no? Y en un niño, por ejemplo, una mascota también simboliza la parte inocente, la parte pura, en donde, pues bueno, es con quien comienzas a hacer una relación de alguna manera. Y suponiendo que acá de este lado estos gatos pudiesen convertirse en una mascota, se convierten más en un factor para el goce, más para estar jugando con el bueno, y qué va a resultar de si coserle las colas, de si quemarlos, de si maltratarlos, de si ponerlos en una situación de peligro. Algo bien interesante acá es que también un psicópata, al menos en la infancia, tiende mucho a estar buscando qué hacer con su tiempo, porque hay un factor de aburrimiento. Sí, son personas que se aburren con lo cotidiano, la falta de lo extraordinario no es algo que tampoco les llame mucho la atención. Entonces también en el estar descubriendo esta parte de ver, ¿y qué sucede si hago esto? No causa la impresión, sino que causa simplemente el impacto del, bueno, vaya, ya vi que fue lo que sucedió de coser las colas, bueno, pues
ya lo descubrí, ¿no? Y esta parte también de la falta de la empatía tiene que ver con la falta de empatía también de los papás, porque tampoco los papás es que se preguntaran, bueno, ¿y qué siente si le pego, no? O sea, ¿o qué siente si le quebro la escoba en la espalda o en la cabeza, no sé? Entonces, esa misma falta de empatía se sigue cocinando en la familia y se puede ver acá en esas actividades que luego tenía Kuklinski siendo un infante. Era lo que quería comentar. No sé si quieres continuar, Israel. Bueno, Sí. vale. Quiero tomar en cuenta tanto lo que comentó Edgar como lo que acabas de comentar. Y fíjense que me hacen recordar bastante un tema de este texto de Winnicott que se llama Deprivación y Delincuencia. Y este tema se llama la ausencia de culpa en el infante. Es decir, retomando justamente esto que me están comentando, ¿no? En el aspecto de hecho me gustó esto que dices acerca de, es una extensión del yo, precisamente, que esta parte pues me ayuda precisamente a entender al otro, la empatía, etcétera. Pero menciona Winnicott que la carencia de culpa en el niño, en el adolescente e inclusive en el adulto, lo podemos ubicar y precisar de que eso me aterriza y me lleva al mundo donde hay una ética y una moral. Y ante esa ética y moral hay un algo, así lo planteo, lo dejo únicamente, digo, para no profundizar, que me dice que hay un algo que me frena y me limita diciéndome, hey, eso está mal, hey, eso está bien. Dato importante, que dentro de la entrevista que le hacen a Richard Kuklinski aparece no fue prejuicio, pero sí aparece una cuestión que lo pone un tanto a tambalear, que es cuando se enoja, que es precisamente cuando le cuestionan su moralidad. Y ahí es cuando enerva, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Que precisamente cuando, por ejemplo, el infante está en esta situación de, bueno, es el animalito, que el perrito y que todo eso, está precisamente aterrizando ese mundo de la culpa. Quiero dar un dato muy importante. Ustedes saben que en la psicología, hablando a términos generales, independientemente de cualquier enfoque, si se va para un extremo es malo, si se va para el otro extremo es malo también, y lo idóneo es en el centro, ¿no? O ahora sí que ni carencia de culpa ni exceso de culpa, sino un punto X, buen medio, ¿no? Pero bueno, nada más eso quería comentar. Y también agregar algo importante que nos menciona Alberto Eiger en relación hacia la parte precisamente de la infancia que está apuntando hacia algo no muy agradable que digamos, ¿no? Ya vimos la primera, que es maltratar o asesinar animales, la piromanía, dibujos que de cierta manera tienen contenido altamente sexualizado o sádico. Y no me acuerdo de una cuarta, digo, a ver si un poco más adelante la rescato y se las comento. El orinarse en la cama. También implica esta parte. Gracias, profe. Muchas gracias. Y por acá también quiero plantear hipotéticamente, claro está, con Kate Friedlander, quien comenta que corresponde un tanto entre esa transición de la infancia a la adolescencia, que ella argumenta y dice que es importante el ámbito académico, la escuela, valga la redundancia, para el infante, porque en esta etapa de la latencia es cuando está sublimando, es decir, está conociendo su mundo a través de el español, las matemáticas, cívica y ética, la historia, etcétera, etcétera. Y si recordamos, de cierta manera, esta forma de sublimar, pues lo encontramos precisamente dentro de la cultura y lo artístico, entre otros tantos, ¿no? Entonces, cuando Richard Kuklinski no se menciona, quiero recalcar, pero dudo mucho que dado a la carencia económica, a la carencia dentro de la familia, etcétera, etcétera, dudo mucho que haya acudido a una escuela. Y si fue así, dudo mucho que realmente haya sublimado, ¿sale? Nada más eso quería comentarlo, para pasar ahora a lo que viene siendo la etapa de la adolescencia. ¿Cómo fue la adolescencia de Richard Kuklinski? Bueno, encontramos que de repente empieza ya una situación de identificarse, y es aquí donde tiene ciertos compañeros, ciertos amiguitos, que de cierta manera apuntalaban hacia una situación delictiva, peleas constantes, robo, y comienza con primeros acercamientos hacia un asesinato.
que de hecho es cuando asesina a la primera persona, ¿no? Que él lo describe tal cual, sentí que era como un subidón, una descarga increíble de adrenalina. El doctor Parks Diggs le pregunta, ¿eso con qué otra situación lo puedes ubicar? Y dice, es que no sé, es diferente. Puedo pensar que fue en el sexo, pero no, en el sexo encuentro un orgasmo, pero puede ser algo muy similar. Que es algo que, por ejemplo, se marca demasiado en algunos, ojo, no quiero decir que en todos, pero sí en algunos asesinos en serie, algunos psicópatas, que cuando dicen, es que una vez que probé la sangre ya no pude frenar. ¿Por qué? Porque se ven inmersos en esta situación de continúa, hazlo, no te detengas. Que acá nos habla de un super yo, un tanto tiránico y punitivo, que de cierta manera le dice, continúa, no te puedes frenar, continúa. ¿Sí me explico? Y hablándolo muy dinámicamente, y esto voy para la parte de la adultez, lo dejo reservado nada más, que es cuando cometen un pequeño acting, que es precisamente de dejar alguna pista, que es de donde le viene justamente la frase de no hay crimen perfecto, porque dejan una pequeña pista inconscientemente para que llegue la ley a frenarlos. Y de aquí viene justamente una parte de que, bueno, que me detuvieron porque yo ya no me podía frenar, ¿no? Pero bueno, esa parte la reservo. Y me voy situando ahora en un aspecto sexual, porque acá Richard Kuklinski estaba despertando ya su sexualidad, pero de cierta manera, y volvemos a lo que les argumentaba hace unos instantes, no puede conservar los objetos, porque impera el odio o el rencor. Una novia no podía continuar. Es cierto, tuvo una esposa y demás, pero ¿cómo terminó ese matrimonio? Eso relacionado con, y estos elementos que van a ser importantes, una hostilidad, un temperamento, como él mismo lo describe, muy agresivo, y me atrevo a decirlo en el sentido, una carencia, además de la empatía, de la falta de empatía, perdón, una carencia por controlar eso impulsivo que deviene de él. Ya no lo puede frenar. Y esto se va cosificando para que apunte a una adultez que no pintó nada bien que digamos. Y ahorita vamos para ese terreno. Edgar. En esa parte de carencia, Israel lo menciona a Eiger. Dice que estas personas pues no tienen, pues carecen de lo que viene a ser las celebraciones simbólicas y de los aniversarios. Menciona él que son personas que pues regularmente no tienen alguna celebración como es aquello del cumpleaños, como las navidades, que esto a final de cuentas pues genera una espera, ¿no? Una espera, un deseo, un gusto, un placer por ese día tan deseado, ¿no? Que es el cumpleaños de la persona, ¿no? A final de cuentas es que el día de cumpleaños, si hay carencia, pues ahora sí económica, pues que no haya carencia de amor, ¿no? Que no haya carencia afectiva. Entonces en este Richard, pues se puede ver que todo es carencia de amor, ¿no? Carencia de ternura, más no de golpes y maltratos. Ahí se desborda, ¿no? Lo que viene a ser todo este tipo de otras emociones, como viene a ser el odio. También, como lo menciona él en la entrevista. Otra de las cosas que carecen en la casa, pues es el amor, los cuidados y el alimento. Supongo que dentro de donde él estaba, pues era un ambiente pues demasiado pues denigrante. Yo la verdad cuando veí la entrevista no sabía el trasfondo que había, ¿no? De los hermanos. Pues el hermano igual, ¿no? Otra fichita. Dice que violó a una niña y pues la mató y a final de cuentas pues lo agarraron y pues fue sentenciado a muerte. Entonces le preguntan, oye, ¿qué pasa con tu hermano? Y dice él, pues, ¿qué quieres que te diga? Venimos del mismo padre. Pues sí, del mismo padre, del mismo ambiente, pues obvio está que no podía venir algo bueno con el hermano. Lo que menciona también Eiger, que si damos este tipo de cuidados, pues lo que va a generar es una buena imaginación, lo que viene a ser el juego, el canto, y pues a final de cuentas eso es lo que viene a llenarnos, ¿no? Como ser humano,
una persona, como aquí lo hemos dicho, un niño que juega mucho es un niño que va a simbolizar bien, un niño que va a estar dentro de la ley, que sabe cómo manejarse dentro de la sociedad. Al contrario, un niño que nada más transgrede, quema animales, corta animales y pues mutila animales, pues es eso, ¿no? A final de cuentas, lo que siempre hemos dicho, si no hay amor, genera odio. Entonces, es esa parte lo que genera en Richard, ¿no? A final de cuentas, no sé por qué realmente duró tanto tiempo y no se ha asesinado a este tipo, porque también lo sabemos que si esta persona deja de matar a alguien, pues el que sigue es él, ¿no? Porque a final de cuentas tiene que cerrarlo. No lo ha cerrado, pues hay algo ahí que lo está deteniendo para no llevarlo a cabo. No sé si tenga algo de bueno que lo hayan encerrado y es por eso que está muy marcada la ley en él. Y es esa parte donde él necesitaba ya que lo castraran, pues ahora sí que simbólicamente y pues de lo real para que pudiera llegar a este estado, de poderlo hablarlo y decir ningún problema. Es por mi parte lo que quería mencionar de lo de la infancia todavía que se puede encontrar. Sí, gracias, Edgar. Bueno, también la parte, en la adolescencia conoce algo que no conocía en la infancia, que es el goce. Por esa razón, que le preguntan, pues, ¿qué sientes? Bueno, no sabe simbolizar, no sabe lo que son los afectos, entonces pues nomás conoce el odio y algo diferente aparece, y en este caso es el goce, ¿no? Esa satisfacción completa de la pulsión de muerte o de la violencia, pues a fin de cuentas del único que conoce, y pues resulta de que le surge un afecto diferente, obvio está, a la parte sexual. Entonces tiene el orgasmo sexual y el goce por el otro lado, y el goce es lo que hace que busque, que siga haciendo daño, que se satisfaga la pulsión de muerte, por fin de cuentas que es la única que tiene ahí, la violencia como tal, y entonces es cuando descansa y se siente bien y ya encuentra su cauce, pues obvio está, pues, fuera de la ley, por supuesto, matar, a fin de cuentas, y ahí se queda, ¿no? Digamos, esa es la parte de la adolescencia que tiene ese descubrimiento y ese cauce, y bueno, y sigue creciendo. Ana, por favor. Algo que acá comentaba Edgar es como esta parte en donde, bueno, pues si no tenía el amor, lo que sí tenía era el odio. Digo, igual como para abonar acá, ¿no? O sea, neurológicamente no podemos traducir el amor y el odio. Se necesitan los mismos recursos para sentir amor que para sentir odio. Y lo único que nos ayuda a diferenciar el amor del odio es precisamente esta parte en donde alguien nos ayuda a diferenciarlo, en este caso los padres, ¿no? De ahí que luego de repente Kuklinski trata como pues no sé, yo también como que sentí algo en la parte de la adolescencia, pero no sé qué es, y nos vamos a la parte como más primitiva, que es lo que puedo sentir, pero que no puedo entender qué es, que es la parte del goce, ¿no? Entonces, si tenemos unos padres que nos enseñan de límites, nos enseñan de moral, nos enseñan de amor y nos enseñan lo que es una emoción como el odio también, podemos entonces encauzar cuál es como la emoción o el sentimiento que está existiendo en X situación, ¿no? Y ahí que luego también la falta de empatía esté allí, o es como, pues, ¿qué se supone que debo de sentir si lo único que me enseñaron es odio, ¿no? Y si yo tampoco de manera moral ni de manera psicológica puedo darle un encauce, pues lo único que voy a traducir acá que siento, pues es el odio. Y es muy curioso porque, posteriormente adelantar un poquito, que casi al final de la entrevista, si no es el final, si no me equivoco, en algún punto ya cuando se le ayuda a llegar al diagnóstico, que es el psiquiatra que le ayuda con la parte del diagnóstico, él dice, bueno, pues es que no tengo nada, o sea, me acabo de dar cuenta de que, pues, y lo dijo así, no estoy jodido, la verdad es que no tengo nada, ¿no? Entonces, lo único que me queda, pues, es el odio y es lo que me mantiene. Acá de repente dice Edgar esta parte en donde, pues bueno, no sé cómo es que no lo han matado, ¿no? Y acá esta parte, él mismo, esta pulsión o esta parte, esta energía que a lo mejor está reservada para nosotros en la diversificación de emociones, pues en su caso solo conoce el odio.
¿no? Entonces también acá lo importante de que también el socializar, como lo comentaba Israel, la parte de socializar en la escuela y de descubrir al mundo a través de las materias, los amigos, los maestros, la escuela en general, que es lo que nos ayuda también a ser parte de la sociedad, a culturizarnos con ella. Probablemente si existió, pues fue deficiente porque tampoco alcanzó a cachar entonces que hay una diversificación de emociones y que tampoco logró empatizar con el otro si sentía dolor, si sentía tristeza, si sentía algo, ¿no? En específico que fuera diferente a lo que él ya conocía. Israel, no sé si quieres continuar. Claro que sí. Quiero retomar esto que comentó Edgar hace unos momentos en relación de que lo mataran, precisamente. Y dentro de esta entrevista hubo una situación que de cierta forma estuvo en ese límite, que es cuando le pone un cuchillo en la mano a su propia esposa y él se pone de espaldas y le dice, esta es la única oportunidad que vas a tener. Quiero recalcar algo, Dentro del matrimonio de Richard Kuklinski también estaba imperando la violencia, le intentó asesinar, le puso la pistola en la cabeza, replicando precisamente lo de Stanley Yana, ¿no? Pero le dice, esta es la única oportunidad que vas a tener. Y le pone el cuchillo en la mano y le dice, ¿qué vas a hacer? Y describe de que la esposa lo que hace es lanzar el cuchillo y se va. Le dice, esta fue la única oportunidad y es la única persona en la cual coloqué en sus manos mi vida. Y así como de, órale. Ahora, con esto de no simbolizar y todo esto, pues precisamente con lo que acaban de mencionar, ¿no? De que precisamente él accede a esta entrevista y él mismo lo argumenta sosteniendo es que yo no me logro conocer, yo no sé qué es lo que pasa, yo no sé qué es el amor, no sé qué es la empatía por el otro. Y por eso quería que usted, que es un hombre, y se lo dice así tal cual, un hombre de estudios reconocido y bla, 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 que me diga qué soy, qué tengo. ¿Para qué? Para que de cierta manera, como él tiene incapacidad para simbolizar, que venga alguien a que me simbolice y me represente qué es lo que pasa, ¿no? De cierta manera reviviendo y pues tratando ahí como que de reparar, no sé si sea adecuado mencionarlo, pues esta relación padre-hijo, para que adquiera la identificación, sí. ¿No? Digo, yo lo pienso sí. de esa manera, ¿no? Digo, me voy a brincar algunas situaciones dado por el tiempo, pero me quiero centrar en la siguiente pregunta. ¿Por qué de cierta manera Richard Kuklinski es considerado una persona muy, bueno, era considerado, porque ya falleció, quiero recalcar, porque era considerada una persona muy peligrosa, que quiero dejar un pequeño paréntesis y manejar un preámbulo ahí con todos ustedes, porque hay otro que tengo en mente, que literal fue otro hijo de tal por cual, ese es más cañón. Pero ¿por qué Richard Kuklinski de cierta manera era peligroso? ¿Por qué? Porque a él no le importaba crear una estrategia, él únicamente era por impulso y tal cual lo descargaba en la persona. Y la pregunta es, ¿qué personas? Bueno, aquellas personas que él se sentía amenazado de me están haciendo algo y todo esto, ¿no? Que por ahí despierta una paranoia muy, muy interesante, ¿no? Él me vio feo, tiene que ser aniquilado. Independientemente de que se haya unido o no a la mafia, porque él se autodenominaba como sicario, quiero recalcar, pero en realidad él apuntaba ya hacia una psicopatía bastante marcada, muy manifiesta, que utilizó lo de la mafia fue porque sus acciones ya andaban haciendo ruido y pues lo reclutaron mejor para que hiciera esto, ¿no? Pero ¿por qué lo vuelve tan peligroso? Porque era de cierta manera impredecible. Únicamente, y sí es cierto, digo, hay algunos asesinos en serie que tienen un modus operandi muy marcado, ¿no? Por ejemplo, podemos ver a Ted Bundy, que cortejaba, mentía, seducía a chicas, las llevaba a su bocho, hacía algo, ¿no? A John Wayne Gacy, el payaso Pogo, que ya tenía ahí una estrategia de aventurarse en la carretera, o ligarse jovencitos, llevárselos a su casa y hacer esto, ¿no? Entre otros tantos asesinos en serie, ¿no? Pero ¿por qué de cierta manera Richard Kuklinski? Porque es impredecible. Podía ser, y él mismo lo describe, un disparo,
una cuerda, asfixia, envenenamiento, etcétera, etcétera. Por eso lo volvía tan impredecible. Pero algo que le fascinaba, y es a donde quiero aterrizar, es que de cierta manera él buscaba que fuera un acercamiento Así es. muy ligado. ¿Por qué? Porque él lo describe con el siguiente acontecimiento. Él está por ingresar a un bar. Hay unos chicos que van a ingresar, pero uno de ellos dice, pues yo ya no aguanto, voy a orinar aquí afuera. Despierta esta parte de me hizo algo él, tiene que morir. Entonces, este chico está orinando, Richard Kuklinski se acerca por la espalda de este chico y lo sorprende asfixiándolo Con una cuerda. Un lazo de tendedero. Ajá. Entonces él escribe que le gustaba esta cercanía porque con su cuerpo hizo como un árbol para hacer contrapeso y sentir el cuerpo en la espalda. Y al sentir ese cuerpo, él decía, yo me esperé todavía hasta que dejara de moverse. Y le preguntan, ¿qué era lo que más te fascinaba de hacer estas cosas? Y él lo describe, cómo su vida se iba, ver el blanco de sus ojos y en el blanco de sus ojos verme reflejado, para que se lleven, si creen en el cielo, en el infierno, en lo que crean, pero que lo último que se lleven sea mi imagen. Nos habla un Richard Kuklinski, como bien comentaba Edgar hace un momento, muy narcisista. Ser el último para ti. Inclusive también hasta los disparos debajo de la barbilla, ¿no? Esta parte de un acercamiento, estamos muy unidos y todo esto, pero quiero que me recuerdes todavía por esto. Y hay más cosas, pero bueno, continúen. Sí, bueno, pues ahorita que lo dices, antes de que hable Edgar, digamos, si a esa frase, si a ese párrafo que estás diciendo, le quitas el contexto criminal y lo pones en un contexto sexual, es exactamente lo mismo. Pero como no tiene esta expresión amorosa, esta expresión o este desarrollo sexual, obvio está que lo más cercano a esa intimidad es el acto criminal para él. Entonces es un sustituto de, entonces, así como los neuróticos buscan el acto sexual y es reflejarse en los ojos del otro y etc., el orgasmo, etc., los ojos en blanco, pues bueno, no tiene eso, pero lo que sí tiene es sentir ese goce, pero en el acto criminal, un acto íntimo, un acto de cuerpo a cuerpo, y pues se siente, bueno, él dice que es lo mejor que siente, pues goce, pues, que no siente otra cosa, y pues así, por esa razón, una y otra vez, repite este acto criminal. No, adelante. Y que también esta necesidad de intimidad no nada más es como en el acto sexual, sino también en la parte del amor, lo que le hace falta. También la falta en donde en la familia, papá y mamá, no hay el amor, no hay el afecto, no hay una forma personal, no hay una cercanía afectiva que no solo tenga que ver como en lo sexual, o sea, si bien en lo sexual a lo mejor acá está la oportunidad en la adolescencia de que exista, si nos vamos todavía más para atrás también es, ¿por qué quiere sentirse cerca de la pérdida de la vida de alguien? Y él lo decía, es que es muy personal, siento que si los mato yo es muy personal, es algo muy personal. Está reclamando esa cercanía también de alguna manera y hay una situación afectiva también de la índole del amor que no entiende que es la diferencia del amor y el odio. Perdón, Isra, yo creo que ibas a comentar algo. No. Y Edgar, que también le tocaba comentar y nosotros ya estamos aquí platicando. Entonces, no sé quién quiere continuar. Edgar, adelante, por favor. Estás en es la mirada, ¿no? Se busca... perdón. No, ya que se busca la mirada, ¿no? La mirada del otro. Bueno, la mirada vacía. Del otro, entonces es eso, ¿no? Lo que él busca. ¿Qué es lo que busca el hijo en sus padres? La mirada, ¿no? Esa mirada amorosa, la mirada de aprobación, que en Kuklinski no la hay, la mirada de odio, ¿no? Entonces es por eso que los lleva a tal punto de afirmar, mira, realmente te odio, por eso te estoy matando. Es la mirada de un padre que tiene ahí reflejado y que pues a final de cuentas es el espejo, ¿no? Que proyecta aquello que vivió. Es por eso que no se cansa de verlo
no se cansa de sentirlo, no se cansa de estar en ese mismo de ver, si sea una muerte, como bien lo menciona Israel, con un cuchillo, con una pistola, con un, qué sé yo, con una motosierra, como él lo menciona, ¿no? Dice, yo Pero no no sé le por qué me gustaban. quejan que yo No le mataba a la gustan las gente con una motosierras. motosierra. Ajá. Sí es Fino, demasiado desagradable que te salpique la carne, ¿no? En tu ropa. Porque luego hueles mal. Nuevamente se Ajá. ve Ujú. nuevamente se ve a alguien narcisista, ¿no? Totalmente que le gusta estar bien vestido, que le gusta estar bien. Dice, yo era de los pocos en un carro Lincoln que iba desnudo por la calle manejando y se empieza a Es justo reír, cuando se ríe se junto con empieza a él. reír. Ajá, con el psiquiatra, así es. Eh, Cuando vi ese comentario que hace él, hay una película de este Pattinson donde él tiene una limusina y dije, mira, este tipo quizás era ese, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Pero que denota mucho de su personalidad, ¿no? El decir, sí, era el único que podía andar por la calle desnudo en un Lincoln. ¿Quién más podía más que él? Obvio está. Menciona también la lectura, dice Winnicott, para ser alguien hay que ser amado. Y en esta parte, pues él no era alguien a final de cuentas, porque no encontraba el amor. Era alguien por el odio, porque se le reconocía por ser odiado, porque nomás lo veían y sabían que muerte rondaba, ¿no? Entonces es eso, ¿no? A final de cuentas, la mirada de amor, él tenía la mirada de odio. Entonces, eso es lo que buscaba y por eso era el contacto directo con las personas que asesinaba. Es como un no quiero irme, no te quiero dejar ir sin antes sentir ese amor, aunque poco, pero con tu odio me doy, ¿no? Entonces, por eso es que terminaba. A final de cuentas, es eso, ¿no? Cerrarlo y eliminarlo. O sea, el odio tenía que morir y de esa manera lo hacía. Sí, completamente cierto. Y bueno, ya que estamos en la parte adulta, pues resulta de que sus características eran excelentes para ser un sicario, un matón, y pues por esa razón lo contratan y pues mata gente. Bueno, aunque se llama Iceman en el sentido de que congelaba gente, pero también porque no tenía, era frío, a fin de cuentas él y no tenía culpa, ni sentimientos, ni nada, y lo que se necesita No, para matar a alguien. Entonces, bueno, pues resulta que esa sublimación, entre comillas, de la pulsión agresiva, pues le pagaban para hacer lo único que sabía hacer bien, que era matar gente, y pues resulta que tuvo un éxito total, y es uno de los psicópatas millonarios, poquitos de los que hay, que son millonarios, tenía una muy buena vida, y pues bueno, pues ahí se salvó, bueno, entre comillas, porque tuvo trabajo, se integró a la sociedad, entre comillas lo digo, pero bueno, algo con todo y bueno, la fachada, yo que era agresivo en su casa y todo eso, pero bueno, tenía un lugar en la sociedad, aunque sea, bueno, acá en la mafia, y eso mataba quizá, malos, doctor. ajá, pues bueno, para que Ajá. veas. Mataba malos, era bueno, él era un Ajá. héroe. Porque cuando le preguntan a él qué quiere decir el psiquiatra con que a bueno, a qué se refiere con bueno, él no tiene claro qué es bueno, qué es malo, tiene su propia lógica, su propia moral. Entonces, bueno, él hacía lo bueno, era bueno en eso y le decían y pues le pagaban y bueno, hacía toda esa parte y quizás recupera cierta humanidad ahí, pero tiene sentido del humor y todo. Dices, bueno, pues así como que no estaba tan perdido como podría ser otros psicópatas, otros asesinos seriales, pero bueno, algo muy característico en él, esa parte de psicópata millonario, ¿no? Dices tú, bueno. Sí. Y que Pero, no pero está, tenía, perdón, tenía sí. un patrón, ¿no? Sí, sí, Digo, a claro, final de cuentas varios. era Sí, funcional porque tenía un patrón. Un O exacto. jefe. sea, entonces, un jefe, Sí, sí, claro. Ah, Ajá, ya, ajá, ya. Pues le sí, sí. ordenaba el jefe y del Pero pueblo. a patrón, final de no. cuentas ahí Ay, estaba un poco la línea, ¿no? fíjate Sí, que eso que claro, dices, aparte, sí, Edgar, era empleado. eso que estás comentando, de repente si vemos como antes de que sea contratado como sicario, mataba porque se ofendió o porque algo le molestó y porque algo le incomodó. Pero en el momento en el que tiene un jefe que le dice a quién va y mandas, entonces en ese momento, acá la pregunta que nos podemos hacer es,
obtuvo el límite que necesitaba porque alguien le decía lo que tenía que hacer, a quién tenía que matar, aunque la opción fuera de él cómo tiene que hacerlo. Pero eso de alguna manera fue una manera de contenerlo, vamos a ponerlo así, de limitarlo de alguna manera. Habría hecho cosas más graves si lo hubiera hecho por su propia cuenta y sin el mandato de alguien más. De repente acá este rollo No es hubiera como, durado. ¿cómo habría pasado? ¿Será que es tras el estar con un jefe que es precisamente que no murió allá afuera, sino porque alguien también ya lo cuidaba? O sea, también eso es un refugio paternal de alguna manera, tiránico y patológico, pero finalmente pues lo es. Una familia, a final de cuentas es una familia. Así es. Sí. Y la familia que tenía, vaya, en la infancia y que se traduce acá a este lado como adulto. Algo que me gustaría decir es, si luego vemos acá el documental, cuando explica un poco cuando mataba a las personas y que decía que no sentía nada, pareciera que ya de adulto hasta como que le decepciona no sentir nada. Ya llega con una cara así como que de, pues yo trataba de alguna, como que experimentaba para tratar de sentir algo, pero pues igual no lo sentía, como que sentía algo cuando dejaba a las personas con las ratas en cierto lugar para que se las comieran. Ahí como que sentí rarito, pero... Ahí, por ejemplo, me encantaría mencionarte de que surge algo, y digo, dejo la pregunta tanto para ustedes como para los que nos están viendo, porque de cierta manera es carente de empatía hacia con los demás, no hay sentimientos y todo esto, pero por ejemplo, cuando metía a la gente atada de manos y pies a una cueva, con una cámara grabándolos para que se los comieran las ratas vivos, él describía claramente, ahí sentía un algo, pero no sé cómo llamarlo. Estamos hablando de que obviamente no podía simbolizar. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se manejaría eso? Porque, por ejemplo, eso que él trataba de sentir, porque, por ejemplo, podemos plantearlo en el aspecto de que era grotesco, las ratas sucias, algo que le simboliza a él. Y la falta de lo personal, que era lo que decía, ¿no? Exacto. Entonces ahí, digo, dejo la pregunta muy al aire para todos. ¿Qué creen que él pudo haber experimentado con ello? Y que de cierta manera era incapaz de incorporarlo para decir, es esto. Pues quería sentir algo, pero pues si no tiene la capacidad, pues así ve algo bello, terrible, o esa escena, dices tú, pues es como para vomitar, ¿no? Dices, Sí. ver que alguien se es comido por ratas, dije, pues eso, pues Pero por ejemplo, hay una situación donde descuartizaban los cuerpos y todo, y él comiendo pizza. Ajá. Bueno, Sí. ¿Cómo? Como buen psicópata. Pero eso es de los doctores también. Sí, también. Sí. Y eso es algo que justamente comenta el psiquiatra, que es como de, pues es que todos tenemos como esas características que tú tienes de ser valiente, la parte de ser atrevido, de aventarnos a hacer ciertas cosas, pero es como la orientación lo que nos va a ayudar en causar en algo positivo o en algo negativo. O sea, se requieren las herramientas que tú tienes para hacer cosas cordiales y buenas para los demás. O sea, en tu caso eso no lo conociste, ¿no? Que es cuando está en el diagnóstico. Y algo que dice acá el doctor Gerardo es, pues es que no estaba tan perdido. Y sí, yo también creo que no estaba tan perdido porque él mismo se abre a dar esta entrevista buscando que alguien le explique, que alguien le diga qué le sucede, pero al mismo tiempo, en algún momento, cuando pone el cuchillo en las manos de su esposa, busca que también lo pare, que lo detengan. O sea, sí tiene la posibilidad de encontrarse con un otro con el que haya empatizado lo suficiente, que se haya entendido lo suficiente para que le expliquen quién es o lo frenen o lo detengan, porque por algo tuvo un jefe. Tuvo un jefe, o sea, sí tuvo la oportunidad de que alguien le dijera que a quién tiene que ir a matar, sí siguió indicaciones. Entonces sí, no estaba tan perdido, solo necesitaba la orientación adecuada. Algo que se nos está pasando no sé si quieren los comentarios. Bueno, creo que por el tiempo, no sé si... Sí, no sé si quieren que rapidísimo lo revisemos. Ajá, porque no lo revisamos. Un buen comentario. A ver, hay muchos que, bueno, gracias por participar a todos. A Navarro, Miriam Sea, Diego García Sáizar. Sí, es más, dice Diego, un apego muy desorganizado, sí. A Navarro dice, saquen sus libros sobre psicopatía, es excelente, no solo lo explica desde lo psicopatológico, sino lo que sucede en la parte práctica. Psicopatía se habla de vacío interno debido a que no tienen instaurados los objetos de apego, ya que son insuficientes, ¿no? Definitivamente.
Greenberg dice, culpa y depresión, tiene un capítulo interesante y aporta más a la psicopatía, definitivamente, sí. No todos los psicópatas son asesinos seriales, ya que considero psicológicamente tener en cuenta estructuras psíquicas. Diferencia de asesino serial y psicópata es necesario siempre hacer. Sí, definitivamente, es decir, no todos los psicópatas van a ser asesinos seriales, van a ser más funcionales, pero pues sí, hay sus características. Dice Diego, ¿alguna vez Richard comunicó a ser responsable de alguno de sus actos? No, o sea, él los dice que sí los hizo, pero no se siente responsable como tal. Bueno, culpa, pues, ¿no? Nomás dice, yo los hice y No, ya. no siente culpa. Lo reconoce, pero no siente culpa. Dice Ana Navarro, el asesino serial tiene la necesidad y ese deseo intenso de matar. Sí, porque siente goce, por supuesto, hay una descarga de la pulsión agresiva. Se siente poderoso sobre decidir sobre el destino de la víctima, definitivamente. Ana siempre dice que la psicopatía tiene dos salidas. La primera, que viola las normas sociales, y la segunda es el camino hacia la criminalidad. Pues que también el criminal viola las normas sociales, ¿no? A fin de cuentas, ahí está eso, las dos al mismo tiempo. Dice, la mayoría de los autores sostienen que la psicopatía tiene una perturbación de las estructuras básicas de la personalidad. Sí, definitivamente. Angie García, la triste y peligrosa deuda impagable de la psicopatía, ¿cierto? Ana dice, los psicópatas tienen esa forma aguda de captar las necesidades del otro y una gran capacidad para aparentar satisfacer en la medida en que aquellos lo requieren. Sí, porque su represión no es la neurótica, sino más bien se parece a la psicótica y pueden detectar rápidamente todo lo que el otro reprime. Así que por esa razón es que pueden detectar a la víctima como a 100 kilómetros antes, ¿no? Qué curiosamente Kuklinski tiene esta personalidad paranoide, que es lo que le da también como la habilidad de identificar. Dice Ana Navarro, los asesinos seriales psicópatas tienen una elevada violencia, pues claro, pues de ahí viene, ¿no? En su infancia. Sus acciones ligadas al sadismo, necrofilia, fetichismo, canibalismo, mutilación, la necesidad de continuar con sus crímenes. Sí, no pueden parar, no tienen nombre del padre, pues castración, pues sí. En varias entrevistas los asesinos suelen hablar de actuar por impulsos que es irresistible, no pueden inhibir su comportamiento. No hay nombre del padre, pues ¿cómo? Ana Navarro dice, la triada, maltrato de animales, piromanía, la eneuresis y el robo, como dice Winnicott, también el robo. Ana Navarro, el síndrome de la criminalidad, explica Rain, que los asesinos seriales tienen de predisposición biológicas y genéticas. Bueno, la medicina va a decir eso, el psicoanálisis va a decir solamente la parte, bueno, como dice Winnicott, la parte ambiental y personal. Quiero rescatar algo, con esto que acaban de comentar el doctor Parker Dietz, él menciona en relación hacia lo hereditario, esta parte de lo genético, y él mismo dice, esto no es un factor determinante, porque puede haber que sí exista, pero influye demasiado la relación que vayas teniendo en cuanto a tu familia, cómo fue esa crianza, cómo fueron tus padres, si hubo amor, no hubo amor y demás. Puede que una persona que sí la tuvo y estuvo presente esta parte del amor y toda esta situación, y el mismo doctor lo explica diciendo, se va al otro extremo, en lugar de aniquilar gente para salvarla, pero en trabajos que son muy arriesgados, como el corredor de un auto, alguien que desactiva bombas, o sea, este factor de que esté presente de eso del peligro, eso que fascina. A diferencia de alguien que sí lo tiene genéticamente, pero que no careció de esta parte del amor y demás, y que apunta para destruir la humanidad. Y el mismo doctor dice, pero no es un factor 100% determinante, ni hay que dejarlo de que por la genética y porque ya tienes el gen, literal, y disculpen la expresión, ya te jodiste. No es así. Influye demasiado las relaciones que vayas teniendo y demás. Y pues no sé si, bueno, es que yo me tengo que retirar. Ay, perdón, Irra, por darte tu tiempo, Irra, discúlpanos. Sí. Gracias por estar aquí. Bueno, terminamos. Muchas gracias a todos. Gracias por proponer el tema. Quiero comentar algo. ¿Ya nos invitaste a tu curso? Este tema, no me dejaron. Este tema y otros tantos los pueden abordar en la certificación de especialidad del análisis de la estructura perversa. La información está por ahí en Café Psicoanalítico y en la página de Unifreud. De Unifreud, ¿sale? De mi parte sería todo.
Perdónenme, pero pues yo tengo Tienes tus múltiples actividades. Cuídate mucho, Isra. Gracias, bueno, gracias. Cuídense. Adiós. Gracias, Edgar. Gracias, Ana. Saludos a todos los que nos vieron, un abrazo. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn. Ay, qué rapidez, ya se fue. Ay, perdón, Irra, por quitarte tu tiempo y... Pues es que nos propuso un tema muy interesante. Tus actividades importantísimas para salvar el mundo y la humanidad y pues evitar temblores, por eso se va, porque... Bueno, pues, ¿qué le hacemos? Así, a veces el tiempo sí es. Bueno. Sí, muy bien, bueno, pues gracias a todos, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Edgar. No, al contrario, gracias a todos los que nos vieron. Y gracias a todos, bueno, ya Radio Morir ya se fueron, ya también gracias, allá a Eric. Y bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios, bueno, ya todos los leímos, ahí los vamos a ver por uno a uno, que no los leímos todos, pero bueno, gracias, seguimos aquí en contacto, síganos en las redes sociales, por favor, y los cursos, tanto el de Israel, de la estructura perversa, análisis clínico de la estructura perversa, que ya ves, ahí tienen el póster y los comentarios en unifreud.com, ahí lo pueden encontrar, y bueno, en las redes sociales de tanto de Café como de Unifreud. Así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, cuídense de los temblores, porque ya ven que es septiembre, temblores, ya casi se acaba, ya llega octubre, ya todo vuelve a la normalidad. Así que bueno, pues muchas gracias a todos, cuídense mucho, gracias Ana, gracias Edgar, estén muy bien, gracias, abrazos, doctor. Los queremos mucho, cuídense mucho. Bonito fin de semana para todos. Bye. Así es. Bye. Gracias. Pa, pa, para, pa, pa, pa. Pa, 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 para, pa, pa. Pa, pa, para, pa, pa.